Decían que estaba loco por regar lo imposible, pero el destino le tenía preparado su último capítulo. Esta es una historia de paciencia, de fe y del tipo de amor que no espera recompensa. Es una historia que nos llega desde las montañas de Minosen, Japón, donde el tiempo transcurre de otra manera, donde las estaciones enseñan a los hombres el valor de la espera. Es la historia de Takeshi, el jardinero que dedicó su vida a un árbol silencioso. Parte 1. La semilla corría. El año 1923. Y Takeshi tenía solo 25 años cuando vio el cerezo por primera vez. No era un retoño cualquiera. Era un regalo de su maestro, un anciano monje y jardinero llamado Kenji, que había cuidado los jardines del templo durante más de 60 años. «Esta semilla proviene de un árbol muy antiguo», dijo el maestro. Kenji, colocando la pequeña semilla en la palma de Takeshi. «Ha presenciado cientos de primaveras. Plántala con respeto y tal vez comparta su belleza contigo». Takeshi recibió la semilla como quien recibe un tesoro sagrado. En aquel entonces era joven y rebosaba de sueños. Acababa de heredar la pequeña propiedad de sus padres, una modesta casa de madera en las montañas de la provincia de Nagano, rodeada de bosques de bambú y el murmullo constante de un arroyo que descendía de las montañas. Escogió el lugar con cuidado, una zona del jardín donde el sol de la mañana caía suavemente, donde la tierra era fértil y oscura. Cavó el hoyo con sus propias manos, mezcló la tierra con compost y plantó la semilla con una silenciosa plegaria. «Crece fuerte», susurró. «Un día serás el árbol más hermoso de estas montañas». Parte 2. Los primeros años el retoño brotó la primavera siguiente. Takeshi lo cuidaba a diario, lo regaba, lo protegía de los fríos vientos invernales con esteras de paja y ahuyentaba a los insectos que intentaban devorar sus hojas tiernas. Le hablaba al árbol como si fuera un niño. «Hoy el cielo está azul», dijo mientras regaba los árboles. «Los demás cerezos del valle ya han empezado a echar brotes. Pronto te tocará a ti». Pero pasó la primera primavera y el árbol no floreció, solo creció. Sus ramas se extendieron, su tronco se engrosó lentamente. Takeshi no estaba preocupado. «Todavía es joven», pensó. «Los cerezos tardan unos años en madurar». Al tercer año, los cerezos del valle florecieron en todo su esplendor. El espectáculo fue tan magnífico que la gente venía de todas partes solo para pasear bajo las nubes rosas y blancas que cubrían las colinas. Pero el árbol de Takeshi permaneció verde, silencioso, sin un solo capullo. Los vecinos empezaron a hablar de ello. «Tu cerezo no florecerá este año, Takeshi-san», preguntó el señor Yamamoto, el herrero del pueblo, con una sonrisa burlona. «Todavía está creciendo», respondió Takeshi con paciencia. «Cada árbol tiene su propio ritmo». «Quizás plantaste un cerezo estéril», comentó la señora Sato, que vendía verduras en el mercado. «A veces pasa, el árbol crece pero nunca florece». Takeshi simplemente sonrió y continuó con su trabajo. Parte 3. Los años de duda pasaron 10 años, luego 20. El árbol creció fuerte y robusto, y sus ramas se extendían por una parte considerable del jardín. Pero primavera tras primavera se mantenía obstinadamente verde, mientras que todos los demás cerezos de la zona estaban cubiertos de flores. Takeshi tenía ahora 45 años. Se había casado con Yuki, una mujer bondadosa que también amaba las plantas. No tenían hijos, pero el jardín se convirtió en su familia, y el cerezo sin flores ocupaba un lugar especial en el corazón de ambos. «¿Sigues creyendo que florecerá?», preguntó Yuki mientras preparaban el té de la tarde a la sombra del árbol.
Creo que sí, respondió Takeshi mirando las ramas de arriba. El maestro Kenji me dijo que era una semilla especial. Los árboles especiales hacen las cosas a su manera. Pero incluso Yuki, con toda su bondad, comenzaba a tener dudas. Quizás deberíamos plantar otro cerezo en su lugar, uno que podamos ver florecer mientras aún somos jóvenes. Takeshi negó suavemente con la cabeza. Le hice una promesa a este árbol cuando lo planté. Prometí cuidarlo. No puedo abandonarlo, solo porque no cumple con mis expectativas. Y así continuó. Cada día, antes del amanecer, Takeshi iba al árbol. Revisaba su estado, buscaba señales de enfermedades o plagas y podaba las ramas cuando era necesario. Había desarrollado una rutina, casi un ritual. Apoyaba la mano en el tronco y permanecía allí en silencio durante unos minutos, como si escuchara el latido del corazón del árbol. «Buenos días, viejo amigo», dijo. «Hoy es un nuevo día. La primavera está llegando de nuevo». Parte 4. El desprecio con el paso de los años. La paciencia de los vecinos se convirtió en burla abierta. Takeshi está desperdiciando su vida con ese árbol muerto. Decían en el Shinto-Shinto-sun mercado, 50 años cuidando algo que nunca dará fruto. Eso es una locura, comentaron en el templo. Algunos incluso sugerían que el árbol estaba maldito, que traía mala suerte a la propiedad. Algunos decían que por eso Takeshi y Yuki nunca tuvieron hijos, pero las palabras no conmovían a Takeshi. Con el paso de los años, había aprendido que la verdadera devoción no necesita ni testigos ni aprobación. Cuidaba del árbol no porque esperara algo a cambio, sino porque ese cuidado se había convertido en parte de su ser. Yuki falleció cuando Takeshi tenía 68 años. Fue un invierno crudo y una neumonía acabó con su vida en cuestión de días. Takeshi la enterró en el pequeño cementerio familiar junto a sus padres y plantó flores silvestres en su tumba. Tras el funeral, regresó a casa y se sentó bajo el cerezo que nunca había florecido. «Se ha ido, viejo amigo», dijo mirando al árbol, con lágrimas que le recorrían el rostro arrugado. «Yuki siempre creyó en ti, igual que yo. Me hizo compañía durante esta espera». El viento soplaba suavemente entre las ramas, haciendo susurrar las hojas. Y por primera vez en todos esos años, Takeshi sintió que el árbol respondía, que compartía su tristeza. Parte 5. Los últimos años Takeshi envejeció solo, pero nunca se sintió solo. Su jardín era su compañía, y el cerezo sin flores, su confidente más antiguo. Había dejado de contar los años. Ya no importaba. La espera se había convertido en un fin en sí misma, una meditación diaria sobre la paciencia y la fe. Ahora tenía el pelo completamente blanco, le temblaban las manos al sujetar la regadera y le dolía la espalda al agacharse a arrancar las malas hierbas. Pero no faltó ni un solo día. Ni siquiera cuando llovía a cántaros, ni siquiera cuando la nieve cubría el suelo, iba al árbol, apoyaba la mano en el tronco y se quedaba allí unos instantes. «Sigo aquí», dijo. «Y tú también». Los vecinos dejaron de burlarse de él. La burla se había transformado en algo distinto, una especie de respeto a regañadientes, quizá incluso admiración. Había algo impresionante en esa devoción inquebrantable, en aquel hombre que dedicó su vida a algo que nunca le dio lo que esperaba. El joven Hiroshi, nieto del señor Yamamoto, solía visitar a Takeshi. Tenía solo 12 años y estaba fascinado por el viejo jardinero. «¿Por qué no te rindes, Takeshi-san?», preguntó el niño una tarde. «El árbol nunca florecerá». Takeshi sonrió, sus ojos desapareciendo entre profundas arrugas. «¿Crees que la cuido esperando que florezca? No es por eso. Al principio sí, pero con el tiempo aprendí algo importante. No la cuido para que florezca. La cuido porque cuidarla es lo correcto.
Está viva, crece, respira. Eso es suficiente. Pero las flores son hermosas, sí, pero no son lo más importante. Lo más importante es el cuidado diario, la devoción, el amor que no espera recompensa. Estas cosas transforman no solo el árbol, Hiroshi-kun, transforman a la persona que lo cuida. El niño permaneció en silencio, tratando de comprender la profundidad de aquellas palabras. «Algún día lo entenderás», dijo Takeshi, acariciándole el pelo al niño. «La vida no se trata de resultados, se trata del camino». Parte C. El último amanecer la primavera de 1973 llegó suave y fragante. Takeshi tenía ahora 75 años. Sus movimientos eran lentos, su cuerpo estaba cansado, pero su mente permanecía clara y serena. Esa mañana despertó con una sensación distinta. No era dolor, sino una especie de plenitud, la sensación de que se cerraba un ciclo. Había vivido una vida larga y sencilla, dedicada a lo que amaba. No se arrepentía de nada. Se levantó con dificultad, se puso su viejo kimono gastado y salió al jardín. El sol aún no había salido del todo y el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. Los demás cerezos del valle ya empezaban a mostrar sus primeros brotes. En pocos días, la floración estaría en su máximo esplendor. Takeshi caminó lentamente hacia su árbol. Habían pasado 50 años desde que lo plantó, 50 primaveras de espera, 50 primaveras de cuidados pacientes. Apoyó la mano en el tronco, como cada día, y sintió la corteza áspera bajo sus dedos. El árbol era fuerte, sano, magnífico a su manera, en silencio. Sus ramas se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. «Viejo amigo», susurró Takeshi con la voz quebrada por la emoción. «Fuimos compañeros de vida, tú y yo. Me enseñaste todo lo importante. Paciencia, devoción, el valor de perseverar, incluso cuando nadie cree en ti». Se sentó lentamente al pie del tronco, apoyando la espalda contra la madera sólida. El sol ya estaba saliendo y sus rayos dorados se filtraban entre las ramas. «Perdóname por no haberte visto florecer», continuó, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Todos estos años esperé este momento, pero ahora me doy cuenta de que no era necesario. Ya me lo has dado todo. Me has dado un propósito, me has dado disciplina, me has dado un amor que no necesita recompensa». Takeshi cerró los ojos, sintiendo la suave brisa en su rostro. Pensó en Yuki, en sus padres, en el maestro Kenji, todos ellos esperándolo al otro lado. «Fue un honor esperar contigo», susurró. «Un honor vivir a tu lado». Y así, con un suave suspiro, Takeshi se durmió por última vez, abrazado por el árbol que había amado toda su vida. Parte C. El milagro. Al día siguiente, Hiroshi encontró el cuerpo de Takeshi, quien había ido a visitarlo como solía hacer. El joven, ahora de 19 años, lloró al ver al anciano jardinero en paz bajo su amado árbol. Los preparativos para el funeral comenzaron de inmediato. Según la tradición, el cuerpo sería velado durante 3 días antes de la cremación. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Todos conocían a Takeshi, el bondadoso jardinero que había dedicado su vida a un árbol que nunca floreció. Al segundo día del velatorio, comenzó a suceder algo extraordinario. El señor Yamamoto fue el primero en darse cuenta. Estaba de visita en casa de Takeshi para darle el último adiós cuando vio algo extraño en el cerezo. Pequeñas manchas blancas comenzaban a aparecer en las ramas. «No puede ser», murmuró, acercándose. Eran capullos, cientos, miles de capullos florales que comenzaban a formarse. Al tercer día, el día del funeral, lo imposible se había hecho realidad. El cerezo floreció de repente.
De la noche a la mañana, cada rama, cada ramita, cada brote se cubrió de unas flores blancas tan densas que era imposible ver la madera debajo. El árbol parecía una nube blanca posada sobre la tierra, un espectáculo tan magnífico que incluso los cerezos más viejos del valle palidecían en comparación. El aroma era increíble, dulce, delicado, pero a la vez tan intenso que llenó todo el jardín, luego la propiedad y después todo el valle. La noticia se extendió como la pólvora. Llegó gente de aldeas lejanas, de pueblos cercanos, incluso de Tokio. Todos querían ver el milagro. El árbol que había esperado 50 años, el árbol que floreció justo cuando su jardinero se había marchado. El funeral de Takeshi se convirtió en algo mucho más grande que una simple ceremonia. Cientos de personas asistieron, todas reunidas bajo las ramas floridas del milagroso cerezo. El monje que ofició la ceremonia dijo que nunca había visto nada igual. «Este árbol es un testimonio», dijo, y su voz resonó entre la multitud silenciosa. Un testimonio del poder del amor paciente, de la devoción sin expectativas. Takeshi-san no cuidó este árbol esperando recompensas. Lo cuidó porque era lo correcto, porque era su naturaleza dar sin esperar nada a cambio. Hiroshi, ya un joven, permanecía de pie bajo las flores, con lágrimas que le recorrían el rostro. Recordaba las palabras de Takeshi. La vida no se trata de resultados, se trata del camino. Y ahora, contemplando aquella explosión de belleza imposible, finalmente lo comprendió. Parte 8. El legado. Los científicos vinieron a estudiar el árbol. Querían comprender el fenómeno, cómo un árbol podía esperar 50 años y luego florecer con tanta abundancia. Algunos hablaron de ciclos naturales, de condiciones climáticas específicas, de complejos procesos biológicos, pero los ancianos de la aldea conocían una verdad que la ciencia no podía medir. El árbol estaba devolviendo el favor, dijeron. Estaba honrando al hombre que nunca lo abandonó. Necesitaba su tiempo, decían otros. Y cuando llegó ese momento, lo aprovechó al máximo. El cerezo floreció durante 3 semanas aquella primavera, más que ningún otro cerezo de la región. Y cuando los pétalos finalmente comenzaron a caer, cubrieron el suelo como nieve blanca, creando una suave alfombra alrededor del tronco. Hiroshi se hizo cargo del jardín de Takeshi. Había heredado no solo la propiedad, sino también la lección. Cada día, antes del amanecer, iba al cerezo y le ponía la mano en el tronco, tal como solía hacerlo Takeshi. «Buenos días, viejo amigo», decía. «Gracias por enseñarme, a través de Takeshi-san, lo que de verdad importa». Y el árbol siguió floreciendo. Cada primavera, sin falta, se cubría de magníficas flores, como si hubiera guardado 50 años de belleza para finalmente liberarla. Gente de todo Japón acudía a ver el árbol. Se le conoció como el cerezo de la devoción y su historia se difundió. Parejas venían en busca de bendiciones para relaciones duraderas. Personas con dificultades acudían en busca de fortaleza para perseverar. Artistas venían en busca de inspiración, y todos escucharon la historia de Takeshi, el jardinero que enseñó al mundo que el verdadero amor no necesita recompensa, que la devoción genuina transforma tanto a quien cuida como a quien es cuidado. Epílogo. La lección hoy. Décadas después, el cerezo sigue floreciendo cada año. Hiroshi envejeció cuidándolo y cuando llegó su hora, le cedió la responsabilidad a su hija. Y así continúa el ciclo. Ahora hay una pequeña placa de piedra al pie del árbol. Dice, aquí reposa Takeshi, quien enseñó que la grandeza no reside en cosechar frutos, sino en regar con fe cuando nada parece crecer. Esperó 50 años sin perder la esperanza.
Y cuando partió, el árbol le brindó la despedida más hermosa posible. La historia de Takeshi nos enseña algo fundamental sobre la vida. Algunas cosas no prosperan en nuestro tiempo, sino en el suyo propio. Y es cierto, nuestra cultura moderna nos enseña a buscar resultados rápidos, gratificación instantánea, recompensas inmediatas. Pero las cosas más valiosas de la vida no funcionan así. Las relaciones profundas tardan años en florecer. Los verdaderos talentos requieren décadas de práctica. La sabiduría solo llega con el tiempo y la experiencia. Y, a menudo, los frutos de nuestro trabajo solo aparecen después de nuestra partida. Takeshi no llegó a ver las flores, pero su vida no fue en vano. Cada día que dedicó a cuidar ese árbol, lo transformó en un hombre mejor, más paciente, más entregado, más capaz de amar incondicionalmente. Y ese es el verdadero milagro de la historia. Floreció finalmente el árbol. Sí, magníficamente. Pero ya había estado floreciendo desde el principio, de una forma invisible a los ojos. Floreció gracias a la transformación de Takeshi, a las lecciones que aprendió, al amor que cultivó. Todos tenemos nuestros cerezos que no florecen, proyectos que parecen no dar frutos, relaciones que no parecen prosperar, sueños que parecen no hacerse realidad. Y nos sentimos tentados a rendirnos, a arrancar el árbol de raíz y plantar otro. Pero Takeshi nos enseña a perseverar, a cultivar, incluso cuando parece inútil, a preocuparnos incluso cuando nadie cree en nosotros, porque el verdadero amor, la devoción genuina, nunca se desperdician. Siempre dan fruto, aunque no lo veamos, y a veces, en el momento justo, a su debido tiempo, nuestros árboles por fin florecen, y su belleza es tan magnífica que hace que la espera haya valido la pena. Takeshi no vio las flores con sus ojos, pero su corazón ya las conocía. Sabía que lo que importa no es presenciar el milagro, sino creer en él cada día hasta el final. Esta es la lección del cerezo que esperó 50 años. Y es una lección que todos necesitamos aprender. La verdadera belleza de la vida no reside en el destino, sino en el camino. No reside en los resultados, sino en la dedicación. No reside en la cosecha, sino en sembrar con fe. Ojalá todos tengamos la sabiduría de Takeshi. Ojalá todos rieguemos nuestros árboles con paciencia, incluso cuando nada parezca crecer, porque un día, a su debido tiempo, la belleza se revelará, y cada momento de espera valdrá la pena.